Muy buenas a todos y bienvenidos a vuestro canal, La Guarida de los Ciervos. En el día de hoy me encuentro con Alba. Alba, ¿cómo estás? Con muchas ganas de contaros cosillas. Fenomenal. Bueno, es la primera entrevista que hacemos aquí en La Guarida y bueno, vamos a ver qué es lo que nos quieres contar, porque Alba se puso en contacto con nosotros a través del primer vídeo y dijo que ya era una persona que podía contar determinadas experiencias y vivencias que ha tenido a lo largo de tu vida, vamos a decirlo, ¿no? Pero bueno, centrémonos quizás más en tu experiencia a la hora de tu trabajo, ¿no? ¿A qué te dedicas, Alba? Soy auxiliar de enfermería y actualmente trabajo en un hospital, pero he estado también anteriormente en residencias, que alguna cosilla me ha pasado que ahora os contaré, pero la más impactante fue en el hospital. Perfecto. Bueno, pues todo, la cámara, los micros, todo es tuyo para que nos cuentes qué es lo que te pasó, porque yo recuerdo que me lo contaste, a mí me impactó muchísimo y me encanta que hayas tenido el valor de venir a contárnoslo hoy. Así que, explícame. Pues mira, para que os pongáis un poco en contexto, trabajo en un hospital de la Sierra que es antiguo y precisamente en la planta donde yo estaba está sin reformar, por lo tanto está un poco de origen. Y eso ya de por sí da bastante mal rollo. Entonces, pues nada, los pasillos no son excesivamente anchos y eran más o menos las 3:30, 4 de la mañana cuando mi compañera y yo estábamos haciendo una ronda. Eran las 3:30 de la mañana. Eran las 3:30 de la mañana, 4, y hacía 1 hora y media aproximadamente se nos había muerto un paciente, que ahí es algo común porque son personas bastante mayores, o sea, no era algo raro que pasase. Las 3 de la mañana, la hora que siempre dicen que es la hora del demonio, ¿no? O la hora maldita. Sí. Qué casualidad. Pues sí, la verdad. Y nada, pues los pasillos no son muy anchos, entonces yo tengo la costumbre de coger siempre a la persona del brazo cuando vamos andando. Y era una compañera con la que además me llevo bien, pues la cogí del brazo y fuimos haciendo la ronda. Y cuando llegamos al final del pasillo, nos fuimos a dar la vuelta, nos asomamos en la última habitación y al darnos la vuelta, en medio del pasillo donde estábamos haciendo la ronda, había un carro que es donde ponemos normalmente la lencería. Y es un carro de metal, el cual si mueves suena perfectamente. Y estaba en medio del pasillo, en el cual no había absolutamente nadie. O sea, partamos de la base que los pacientes que tenemos son todos dependientes y es que ni uno en ese momento andaba. Claro, porque a esas horas de la madrugada no hay pacientes estirando las piernas, paseando, nada. No hay absolutamente nadie. Y en ese momento en concreto, menos. Porque eran nosotras las que nos tocaba dar la ronda de pegar el vistazo de que todos estuviesen bien y no había nadie por los pasillos. Entonces, al darnos la vuelta y ver ese carro ahí, nos miramos las dos y le dije, ¿tú esto lo has visto en algún momento? Y me dijo no. Y nos dio tanta angustia que en vez de coger y quitar el carro y salir corriendo, es que me acuerdo que ni tocamos el carro y lo pasamos las dos así al ras y corriendo para el control a contárselo a los compañeros, los cuales tampoco daban crédito y fuimos todos a comprobar a ver si había alguna ventana abierta que se haya podido deslizar el carro. No había absolutamente nada, pero, absolutamente. Vamos a ver, pero ¿quién fue la última persona que cogió ese carro? Yo. ¿Y tú no recuerdas para nada haberlo dejado allí? Es imposible desde el momento en el que te digo que mi compañera y yo estábamos cogidas del brazo andando por el pasillo, al llegar aquí, si hubiésemos visto ese carro lo hubiésemos tenido que apartar para pasar al final del pasillo y no nos dio tiempo a eso, o sea, simplemente andamos y cuando llegamos ahí nos dimos la vuelta, el carro estaba ahí. Además, que es un carro que, repito, al moverse suena porque es de metal, es de hierro, no se escuchó nada. ¿Y los compañeros, cuando les contasteis esto, fuisteis todos a verlo, todos los de la planta, imagino, todos, ¿no? ¿Y cuál fue su reacción? Pues había de todo, o sea, desde una compañera que decía que estábamos... Esto es lo que tiene contar este tipo de cosas, que a veces te sientes un poco ridículo porque dices, ¿me van a creer o no me van a creer? A mí la satisfacción que me dio es que me había pasado con una compañera. Eso es, era el seguro, ¿no? Claro, y que las dos habíamos vivido lo mismo, porque si te pasa solo, pues pueden pensar, bueno, esta o bueno, este, pero fuimos las dos pálidas. Había gente que, como también les ha pasado bastantes cosas que no encontramos explicación, pues nos creyeron y vamos, que fuimos todos a comprobar qué podía haber sido. Desnivel, ventana abierta, lo que fuera, y no hubo nada
que nos solucionase esa incertidumbre que Tú teníamos. te acuerdas perfectamente que tú ahí no dejas del carro, por lo tanto... 100%, 100%. Más que nada porque te repito que no podríamos llegar al final del pasillo sin apartar el carro. No, es que no tenía sentido. Es que claro, hay que ponerse en el contexto, hay que ponerse en el lugar, un hospital, donde ya de por sí hay muchos fallecimientos, la hora, que es de noche, que son las 3 de la madrugada, estás sola o con una compañera, hay enfermos, o sea, todo hace un áurea, genera un áurea que da mal rollo ya de por sí. Y luego te cruzas con esto, dime. Os voy a decir una cosa, que esto es súper anecdótico y no tiene nada que ver, pero es que me acuerdo que me acordé de las palabras de una compañera mía. Cada vez que fallece alguien, que como os he dicho es súper habitual en esa planta, tengo una compañera que siempre dice que abramos la ventana de la habitación como para que se vayan. ¿Son tonterías o no? No lo sé, pero es algo que siempre dice. Y a mí siempre se me ha quedado grabado y no me cuesta nada. Oye, fallece alguien, abro la ventana y bueno... Pues ese día que os digo que falleció ese paciente, no abrimos porque había otro paciente al lado, porque son habitaciones dobles, había otro paciente al lado y nos daba cosa pues que pillase frío, cualquier cosa. Y dijo una compañera, no abras a ver si va a coger frío. Y a mí se me quedó la cosilla y justo nos pasó lo del carro. Y pensamos, hostia, que no sé si tendrá que ver o no, pero ya te da mal rollo el decir... Pues a lo mejor, ¿por qué no he abierto la ventana? Evidentemente la abrí. En cuanto me pasó lo del carro, a mí se me quedó la cosa y aunque ya no estaba ahí el cuerpo, lo abrí. Porque tu compañera, la que te dice lo de que abras la ventana, lleva mucho más tiempo en el hospital. Sí, muchísimo más. Y es una persona que también le han pasado bastantes cosas, me había contado antes, ¿no? Sí. Bien, a ver si hay alguna oportunidad y de que esta persona pudiese venir aquí y nos acompañase en una pequeña entrevista y que nos contase a todos también todo el tipo de vivencias que haya podido tener ella. Aparte de esta historia, que para mí es una de las historias que realmente me impacta, porque, bueno, es lo que os he dicho, ¿no? Dadas las circunstancias y conozco perfectamente a Alba y sé que es una persona que en ningún momento ella va a exagerar ni va a hacer ningún tipo de uso sobre las cosas paranormales para ganarse ninguna fama de ningún tipo. Aparte de esto, Alba, a ti te han pasado muchas más cosas y eres una persona, como hemos dicho antes de la entrevista, que eres muy sensitiva, ¿no? Que eres muy sensible y has tenido otras vivencias, ¿no? Me contabas que en la casa donde vivías tú antes te había pasado determinadas cosas. Cuéntanos, a ver. Pues mira, sí que es cierto que considero que tengo bastante sensibilidad con algunas cosas, que nunca he visto nada, pero sí que es verdad que hay en ciertas estancias que no sé por qué, pero me siento bastante incómoda o noto una energía como pesada, sin nunca haber visto nada, simplemente que mi cuerpo como que rechaza ciertos sitios. Y bueno, en la casa de mis padres, pues nada, yo era adolescente, estaba ahí con mi primer noviete y me acuerdo que hubo una época, yo me quedaba bastantes épocas sola en casa porque mis padres se iban a un pueblo bastante lejos. Entonces, es cierto que hubo una época en la que no sé por qué, pero es que yo me encontraba mal ahí, o sea, es que habían... ¿En la casa donde vivías? En la casa donde vivía con mis padres me encontraba súper mal, hasta el punto que pasaban cosas pues que no entendía. Hubo una noche que tuvo que venir el hermano de una amiga mía a buscarme porque me quedé bloqueada en el sofá, que es que no me movía ni para adelante ni para atrás, o sea, me empecé a agobiar, a encontrarme fatal. No es un ataque de ansiedad, sé distinguir perfectamente un ataque de ansiedad de lo que me pasó, que no sé qué es. Me bloqueé y me agobié porque no entendía por qué me estaba empezando a sentir tan mal en mi casa de toda la vida. O sea, es que no lo entendía. Y con mi noviete, como os decía, el primero que tuve, pues incluso estábamos viendo la tele y hay un pasillo en casa de mis padres en el que está distribuidas las habitaciones. Y en ese pasillo hay un montonazo de cuadros y se empezaron a caer, o sea, sin que hubiésemos pasado, sin que estuviesen ya de antemano un poco mal, no, o sea, se empezaron a caer. No sé, hubo una época que en esa casa pues me sentía bastante incómoda y empezaron a pasar muchas cosas. Y en esa casa, a ver, yo voy lógicamente pues a lo que te hace ver películas de miedo, ¿no? En el sentido de, ¿habéis hecho la ouija en esa casa?
¿Habéis provocado alguna situación en el que tú te sientas ya psicológicamente incómoda o con prejuicios de que pueda pasar algo? ¿Tú habéis hecho alguna vez la ouija allí o algo? Yo no. Yo eso, además es algo, a mí me encantan las películas de miedo, la verdad, pero es algo que es que me da muchísimo respeto y menos en casa de mis padres donde yo vivía, o sea, soy incapaz de hacer algo, yo no. Yo ahí no sé si mi familia lo habrá hecho, pero yo no. Y cuando se cayeron estos cuadros que tú dices, tu pareja estaba contigo. Sí. ¿Cuál fue la reacción de tu pareja? Pues cagarse de miedo, igual que yo. Literal, ¿no? Sí, literal. sí, sí. Pero ¿no buscasteis algo con sentido? Algo de decir, voy a ir al pasillo, voy a mirar a ver pues si la alcayata estaba bien puesta, si ha habido un golpe anteriormente, no lo sé. La alcayata estaba pegada en la pared y la casa de mis padres no es gotelé de este duro del año La Polca, o sea, que son paredes duras, que no es como ahora que se pueden caer un poco más, no. La alcayata estaba clavada en la pared. No es el pladur de ahora. No es el pladur, son muros. Y nada, eso, sí, luego cuando se nos fue el susto, pues ya empezamos a mirar a ver si había algo que había fallado y demás, y seguimos sin encontrarle explicación. Que se ha podido mover, no sé cómo, porque os repito que es un pasillo, que es que no pasamos ninguno de los dos, todo puede pasar, pero que el susto te lo llevas y que explicación tampoco encontramos, pues también. Gracias, Alba. Pues para finalizar, y si no te importa, me gustaría que contaras también la experiencia que me has explicado anteriormente a mí, que te había sucedido en casa de un familiar y bueno, cómo se había desarrollado esa situación. Pues cuéntame, porfa. Pues bueno, este familiar se mudó a una casa, la cual era, vamos, que estaba nueva, que no era la típica casa antigua, que era nueva a estrenar. Nueva a estrenar, que estaba súper bonita, pero es cierto que desde el minuto en el que entré, a mí, a pesar de que me parecía preciosa, a mí yo no me sentía a gusto. Y bueno, una de las veces estábamos ahí cenando, me dijeron, bueno, pues quédate a dormir, me quedé a dormir y sobre las 3 de la mañana no me podía dormir, me sentí súper incómoda hasta el punto de que por no despertarles y demás, cogí el coche y me fui a mi casa porque no podía lidiar el sueño ahí, o sea, es que había algo que es que no podía ni cerrar los ojos tan siquiera. Pero ¿por qué? Es que no... O sea, que estabas incómoda, habías sentido alguna presión, ¿el qué? ¿Sabes? Es que no... Es como una sensación desagradable de te encuentras en un sitio en el que sientes que es que, no, aunque estés en una habitación solo, no estás solo. Y no vi nada ni nada de nada, pero no estás solo, o sea, sientes que te tienes que ir de ahí, que no estás bien ahí. De hecho, con un familiar mío en esa misma casa, la estaba tiñendo y ella me estaba tiñendo a mí el pelo. Y entonces, pues, vinieron unos amigos suyos, tenía 2 pisos, ella bajó abajo y yo me quedé arriba. Me estaba secando la cabeza cuando de repente me apagaron el secador y lo quitaron, lo desenchufaron de la pared. Y yo pensaba que era ella. Y le dije, venga, deja de fastidiarme, va, que quiero terminar. Cuando es mi sorpresa que la estoy escuchando que está hablando abajo con sus amigos. Arriba estaba solo yo. Y la distancia que había desde el enchufe del secador a donde yo estaba era esta. Hay un cordón así de enchufe. O sea, no es que yo estuviese lejos y que al hacer así se haya desenchufado. Es que yo estaba el cable aquí. Era muy... Claro, o sea, claro. Es que yo estaba aquí, entonces no había sentido. Ahí otra vez me acojoné de nuevo, dejé el secador y me fui y luego la llamé por teléfono y le conté lo que me había pasado. Le dije, y ella misma me dijo, yo tampoco me siento cómoda y por la noche también he sentido ciertas cosas. De hecho, poco duraron ahí, se fueron. Muy bien. Y me habías comentado antes que era a las 3 es cuando yo me fui de esa casa. Es que hago hincapié en esto porque yo tengo un sueño muy ligero y siempre estoy continuamente levantándome muchas veces a lo largo de la noche. Y últimamente, ya llevo más de un mes, tranquilamente, que siempre es a las 3:32. Siempre es la misma hora a la que me suelo levantar. Y bueno, como os he comentado antes, dicen que las 3 es la hora del demonio. Así que bueno, pues Alba, te agradezco muchísimo tu tiempo, que hayas podido compartir estas vivencias con todos nosotros y espero que vuelvas y la próxima vez
con tu compañera, la de la ventana Cuenta abierta. con ello. Contar con ello, sí, sí. Muy bien, pues muchísimas gracias. Bueno, ciervos, hasta aquí la entrevista de Alba. Como habéis visto, es una persona de lo más normal del mundo y que, bueno, entiendo que en algún momento alguno de vosotros os habéis podido sentir identificados con estas situaciones que ha vivido esta persona. Así que espero que hayáis disfrutado mucho y nos vemos en el siguiente vídeo. Cuidaos mucho.